y trabaja también en el hospital, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, y entiendo que ahora debe estar allá de jefe, ¿no? De la unidad de epilepsia, y, y ha enriquecido pues el manejo de la enfermedad epiléptica en la clínica. Y hoy día, como es de costumbre, nos va a tener una clase interesante relacionada con cierta patología juvenil. Eh, Nosotros siempre hablamos pues de niños y adultos, pero en este caso va a ser interesante porque a veces se pasa de lado cosas que pueden ser banales o no banales, y creo que acá el caso va a ser interesante. Walter, cuando desees, puedes comenzar. Gracias, doctor Durán, por la invitación. Bueno, actualmente ya no soy jefe del departamento de epilepsia, soy un médico asistente y coordino la unidad de epilepsia de la clínica Ricardo Palma. Muy bien, vamos a empezar. He puesto una trampita para para el doctor Durán. No es una paciente, no es un paciente joven, es un paciente mayor. Es una paciente mujer de 68 años, ya es diestra, ama de casa, viuda, estudió hasta el tercer grado de instrucción secundaria y vive en Lima, específicamente en Los Olivos. ¿Ya? Eh, Esos datos de la afiliación siempre es importante a los pacientes con epilepsia preguntarle la dominancia, ¿no? Porque nos ayuda un poco en determinados tipos de crisis a determinar la zona epileptogénica. Ella, como antecedentes de importancia, tiene que es hipertensa y diabética hace varios años, pero es una paciente que es adecuadamente controlada, ¿no? Tiene un tratamiento regular, usaba losartán, metformina. Es una paciente que tiene buen soporte social porque tiene hijos que viven en el extranjero, entonces suelen apoyarle en la medicación. Incluso hacía controles regulares de la glicemia, ¿no? Eh, Antecedentes familiares, ninguna historia familiar personal de epilepsia. Tiempo de enfermedad tiene un año, ¿no? Un curso paroxístico. ¿Qué síntomas tenía? Eh, la paciente eh, viene a la consulta, ¿no? Referida de otro hospital porque en el curso del último año había presentado 4 episodios transitorios, ¿ya? De varias horas de duración, 4 a 12 horas, en los cuales los familiares la notaban como ida, que no era la misma, ¿no? Esas son las palabras de la nieta, que es con la que vive la paciente. O sea, la notaban como ida y que no era la misma. Y cuando le preguntaban, siempre estaba desorientada, actuaba incoherentemente en ese momento, caminaba de un lugar para otro, como si buscara algo, no respondía adecuadamente a las preguntas y las órdenes, y lo que sí notaban era un ligero temblor generalizado sutil. ¿Sí? Entonces son 4 de episodios de este tipo, de las mismas características, el más corto de 4 horas y el más prolongado de 12 horas de duración. Después de los eventos que remitían espontáneamente, la paciente no recordaba el episodio, ¿no? Se quejaba de dolor de cabeza leve, ansiedad y tremor generalizado, los cuales mejoraban progresivamente en el curso de las horas. En cada uno de estos eventos, la nieta le realiza siempre el hemoglucotex porque ella ya como que sabía de que la hipoglicemia podía causar estos síntomas, y en los 4 eventos le realizó el hemoglucotex, los cuales siempre estaban dentro de valores normales, ¿no? Que fluctuaban entre 90 y 150 más o menos. No habían sobrepasado esos límites, ni sido menores a ellos, ¿no? Durante los 4 eventos fue llevada a la emergencia de un hospital, ¿no? Eh, 2 oportunidades fue a Cayetano Heredia y en 2 oportunidades al Hospital Loaiza, donde, de acuerdo a lo que describía la nieta, habían descartado trastornos metabólicos, falla cardíaca, ictus. En 2 oportunidades le hicieron una tomografía cerebral, en 2 oportunidades le hicieron electrocardiogramas
y en las 4 oportunidades le obtuvieron exámenes de sangre para ver si había algún trastorno metabólico. ¿Qué más? En estas hospitalizaciones la paciente siempre quedaba en observación en emergencia, y cuando, al menos en una oportunidad, cuando ya estaba a punto del internamiento, en la espera del internamiento, se recupera espontáneamente, ¿no? Y bueno, le decían darle de alta. Y la paciente nunca fue internada, nunca estuvo internada por varios días en un hospital. Solamente llegó a emergencia. Un mes después del último evento, que fue atendida en el Loaiza, pues le dicen, bueno, mire, ¿sabes qué? Mejor váyase al Mogrovejo, porque ya usted tiene esto repetitivamente y que la estudien en ese lugar, ¿no? Entonces, en la primera evaluación es atendida por una neuróloga que no es neuróloga del departamento, sino de otro servicio, una neuróloga de mucha experiencia, que ya está jubilada, el doctor Durán la debe conocer, la doctora Marta Flores, una excelente colega, y ella la encontró lúcida, orientada en tiempo, espacio, persona. No había ningún signo neurológico focal, refería a un tremor sutil, generalizado en extremidades superiores, y todo lo demás estaba bien, o sea, no había ningún problema. Muy bien, creo que hasta ahí la historia. Entonces podríamos más o menos aquí hacer un ensayo de qué es lo que podría estar teniendo la paciente. Por ahí si hay colegas que nos pueden ayudar, podemos ver. Con la historia, no sé si necesitan algún dato más. ¿Alguien se anima más o menos ante qué caso podríamos estar? Sin temor pueden participar, no hay ningún problema, colegas. Oh. Creo que había una pregunta, un síntoma de episodios de gruñía a la paciente, resoplaba a la paciente, ¿era así? Básicamente desorientada, actúa incoherentemente, no responde preguntas ni obedece órdenes simples, y tremor generalizado sutil. Sin pérdida de esfínteres, ¿no? No había relajación de esfínteres. Muy bien, entonces esto es un caso que puede ser un caso que puede venir a la emergencia en cualquier momento, por eso lo escogí, ¿no? Puede venir a la emergencia y todos vamos a evaluarle y vamos a probablemente hacer lo mismo que han hecho los colegas en los otros hospitales, ¿no? Evaluar si hay un trastorno metabólico que explique un trastorno de conciencia en una persona hipertensa, diabética. Si no hay ningún trastorno metabólico, por ahí buscar una causa estructural con una tomografía. Y por ahí, si es que persiste eso, buscar una causa infecciosa y hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? De emergencia, ¿no? Y probablemente si todo sale normal, la paciente sería internada para estudio, ¿no? Y si persistiera, ahí sería importante hacer un estudio de electroencefalografía, incluso cuando ya en emergencia hemos descartado todo, por ahí hacer un estudio de electroencefalografía inmediato, ¿no? Para descartar si estamos frente o no a un estado epiléptico, ¿no? Obviamente haciendo todos esos pasos, ¿no? Descartar causas metabólicas, estructurales, infecciosas de este caso. No había alteraciones de campo visuales, ¿no? Como que hubiera una bitemporal, como para pensar en un tumor de vena media, no había eso, ¿no? No, al menos en los eventos iniciales, pues solamente tenía eso, y cuando la doctora Flores la examina, la encuentra básicamente un tremor sutil como un hallazgo, ¿no? Pero no había mayor cosa. Muy bien, entonces, cuando enfocamos este caso, estamos frente a un evento paroxístico, ¿no? Un evento paroxístico que hay que definir, ¿es un evento paroxístico no epiléptico o es un evento paroxístico epiléptico, ¿no? Recuerden que dentro de los eventos paroxísticos no epilépticos hay dos grandes grupos, los de origen fisiológico, ¿no? El más importante diagnóstico diferencial de epilepsia es el síncope en un hospital general, ¿no? Y en un centro de referencia de epilepsia son los trastornos conversivos, ¿no? Los eventos paroxísticos no epilépticos de origen psicogénico.
Entonces, en esta paciente, ¿dónde estaría? ¿Estaría dentro de crisis epilépticas o eventos paroxísticos no epilépticos? Por ejemplo, ¿sería una amnesia global transitoria? ¿Cómo diferenciaríamos una amnesia global transitoria en estos casos? Porque ella no recordaba lo que pasaba después, o sea, tenía esos eventos. No parece una cosa, no parece una pseudocrisis, una crisis verdadera. Claro. Pues yo Entonces, creo que ahí se plantearía también, como le escuché a Walter, ¿no? Podría también estar en el diagnóstico diferencial la amnesia global transitoria, ¿no? claro. Quizás es lo que más se podría acercar de los eventos de origen fisiológico, ¿no? Cas, A que sea una amnesia global transitoria, lo que más se podría acercar. sí, Dentro de los Buenos días, eventos, doctores. dentro de los eventos psicogénicos, también, ¿no? Por ahí es poco frecuente en personas mayores, pero también pueden haber eventos paroxísticos no epilépticos psicogénicos, un trastorno conversivo, es una posibilidad. Pero también podría me ser una parece crisis que, epiléptica, ¿no? Una Walter, me crisis parece epiléptica. ¿Sí? dispara. Adelante, profesor. Sí, doc. Adelante, por favor, discúlpeme que le haya cortado. ¿Cómo están, doctores? Buenos días. Pero lo que pasa que quería acotar algo. La amnesia global transitoria, pues es prácticamente, no es recurrente, ¿no? Es muy poco probable que sea tan recurrente. Claro, Me parece generalmente, más ¿no? crisis verdaderas, ¿no? Así es. Pero si fuera una crisis epiléptica, sería un estado epiléptico. Sí, creo que me parece que sí, Doca. Claro, Bueno, con la paciente. muy bien. Entonces, la amnesia global transitoria es importante como un diagnóstico diferencial en este caso, por eso que he puesto acá los criterios de diagnóstico para amnesia global transitoria, ¿no? Inicio del ataque es presenciado por un testigo. Es importante para el diagnóstico de amnesia global transitoria que el inicio del evento sea presenciado por un testigo, ¿no? Para el diagnóstico adecuado. El paciente debe tener una clara amnesia anterógrada. Recuerden, este punto es importante. Ausencia de obnubilación de la conciencia, defecto cognitivo o pérdida de la identidad personal. Ese es un dato importante. En esta paciente, cuando va a los centros, sí había obnubilación, había defecto cognitivo, pérdida de la identidad personal. O sea, sí hay. Entonces, este punto ya descarta que sea una amnesia global transitoria. El ataque se resuelve en menos de 24 horas, está dentro de ese criterio. No se deben apreciar signos neurológicos focales durante o después del episodio, también lo cumple. No debe registrarse rasgos epilépticos, es importante. Porque en estos casos, por ahí, la electroencefalografía es un dato muy importante en el estudio. Ausencia de traumatismos craneoencefálicos recientes o de epilepsia activa, ¿no? Hay que descartar eso. Pero en este caso puntual, yo creo que el tercer criterio es lo que descartaría la posibilidad de que nuestra paciente haya estado en una amnesia global transitoria. Muy bien, entonces, una vez descartada esa posibilidad, obviamente ya les he dicho que en ella descartaron causas metabólicas, descartaron causas estructurales, ¿sí? Incluso en una oportunidad descartaron insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, ¿frente a qué caso estaríamos ahora? ¿Qué exámenes solicitaríamos en esta paciente cuando viene a la consulta ambulatoria? ¿Alguien se anima, por favor? Muy bien, sigamos por el tiempo. Entonces, la doctora Marta, en su plan de trabajo inicial, le pidió una tomografía cerebral sin contraste, exámenes de laboratorio y un EEG estándar, ¿no? Es lo que normalmente se puede solicitar en estos casos. Quizás en vez de la tomografía yo hubiera sido una resonancia magnética cerebral, ¿no? Entonces, y examen de laboratorio, todos los que normalmente solemos pedir en estos casos, ¿no? Desde pruebas endocrinológicas, pruebas de electrolitos, infecciosas, ¿sí? Se le pidió todos los exámenes salieron normales, la tomografía cerebral también salió normal. Y el eje
mostraba esto. Este es un electroencefalograma que pueden apreciar ahí. Recuerden que este electroencefalograma es un electroencefalograma interictal, ¿ya? Más o menos 1 o 2 meses después del último evento que presentó la paciente. Descargas bien difusas, ¿no? Todo. Claro. Lo primero es, sí, lo que pasa, doctor, es que esta es una hojita impresa. Más o menos, si ustedes ven ahí, creo que tiene 20 segundos. En ese periodo que estamos viendo es 20 segundos. Normalmente imprimimos a 10 segundos, o sea, un periodo de 10 segundos. Pero ahí está 20 segundos. Entonces, como que se ve muy comprimido el asunto, ¿no? Pero lo que se nota claramente en las regiones posteriores es que tiene un buen ritmo alfa dominante posterior. Más o menos era de 8 o 9 Hz. Un buen ritmo alfa dominante posterior con adecuado gradiente antero-posterior, ¿no? Ven ustedes una actividad beta continua en las regiones anteriores y un ritmo alfa dominante posterior adecuadamente configurado, pero ven ustedes ahí súbitamente aparece una ráfaga de complejos punta onda lenta generalizados, ¿ya? Que más o menos era de 3 a 3.5 Hz, ¿no? En este caso de más o menos 2 segundos de duración, con predominio bifrontal, ¿no? Si lo vemos aquí en este otro periodo, lo mismo, hay un artefacto ahí que molesta un poco en F7, T3, T3, T5, pero se ve claramente un complejo punta onda lenta generalizado de 3 Hz con predominio en las regiones frontales. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve un electroencefalograma con este tipo de descargas, generalmente ya está sopesando en un tipo de epilepsia, porque cuando aparecen complejos punta onda lenta de 3 Hz, 3.5 Hz, generalmente es un hallazgo típico de una epilepsia generalizada idiopática, ¿no? Las epilepsias generalizadas idiopáticas pueden tener este tipo de registro. Pero obviamente también en algunos casos, por ejemplo las epilepsias del lóbulo frontal, a veces pueden tener un trazado de este tipo, ¿no? Por una rápida propagación de la actividad epileptiforme. Entonces, siempre hay que hacer una correlación entre el cuadro clínico del paciente y el hallazgo, ¿no? En este caso, cuando uno ve un electro en una paciente de 65 años, pues no piensa primero en epilepsia generalizada idiopática. Probablemente uno piense primero en una epilepsia una epilepsia focal del lóbulo frontal o algo así, ¿no? Entonces, tenemos ese electroencefalograma. Ese electroencefalograma nos indica que la paciente tiene epilepsia, ¿no? Porque tiene esos eventos paroxísticos repetitivos. Tiene un electroencefalograma interictal con descargas epileptiformes de complejos punta onda lenta generalizados. Y con ese diagnóstico, la doctora le da un diagnóstico de epilepsia, empieza levetiracetam, 250 miligramos mañana y noche, ¿ya? Y lo refiere al departamento de epilepsia, ¿no? Entonces, yo la veo 2 meses después, y cuando la evalúo, bueno, obtengo esa historia, la paciente estaba libre de eventos, ¿sí? Y yo le decido mantener levetiracetam en dosis de 250 miligramos mañana y noche. Le pido un video electroencefalograma ambulatorio de 6 horas y una resonancia magnética cerebral con protocolo de epilepsia. Este es un trazado más bonito, ¿no? Porque acá sí tenemos 10 segundos, en una época de 10 segundos. Y como pueden ver ustedes ahí, la paciente tiene una buena actividad de fondo. Tiene un gradiente antero-posterior adecuadamente conformado, un ritmo alfa dominante posterior de más o menos 8 Hz. Entonces está muy bien. Pero miren lo que aparece. La paciente estaba libre de crisis, ojo, no tenía ningún evento. Interictalmente sigue apareciendo esos complejos punta onda lenta generalizados de 3 Hz con predominio en las regiones frontales. Cuando uno ve un electro de este tipo sin tener el dato del paciente, nada,
rápidamente piensa en una epilepsia generalizada idiopática, ¿no? Que podría ser una epilepsia de ausencia infantil, una epilepsia de ausencia juvenil o una epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? En lo que rápidamente vamos a pensar. Obviamente, cuando ya conocemos la edad del paciente u otros datos, ya como que hay que empezar a dudar del hallazgo, ¿no? En este caso, una paciente de 65 años que recién empieza con estos eventos, que no son crisis epilépticas típicas, ¿no? Recuerden que las crisis epilépticas típicas duran 1 o 2 minutos, ¿no? En este caso, la paciente no tenía unos eventos de larga duración, ¿ya? Entonces, siempre hay que tomarlo con bastante cuidado estos datos. Entonces, pero el hallazgo era típico de ese tipo de epilepsia. Vean ahí. Siguen apareciendo esos complejos punta onda lenta de 3 Hz. Ahí, de 1.5 segundos de duración, bien conformados, con predominio en regiones frontales. Muy bien. Las neuroimágenes, se le hizo una resonancia magnética del cerebro y lo único que encontramos en la resonancia magnética del cerebro, que podría aparecer en cualquier paciente con diabetes, hipertensión, es una lesión gliótica, hiperiventricular y nada más. El hipocampo no había atrofia hipocampal, los lóbulos temporales estaban muy bien, o sea, no había ningún hallazgo de neuroimagen que nos llame la atención. Incluso es un cerebro bonito para una persona de esa edad y que tiene epilepsia y diabetes, ¿no? Realmente los pacientes que vemos con diabetes y hipertensión suelen tener bastante leucoariosis, ¿no? En este caso lo tenía muy bien. Muy bien, con todo esto, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Alguien se anima? Así como fueran episodios de falta de conciencia, paroxísticas, ¿no? El término ausencia, a veces es mejor decirlo como falta de conciencia, ¿no? Episódica, ¿no? Y coincide con estos episodios, estos registros de electros, ¿no? Hacía un cuadro epiléptico, ¿no? O sea, que sean definitivamente, o sea, ya con el electro y con todo esto, definitivamente esos eventos paroxísticos de larga duración eran crisis epilépticas, ¿no? Ahora, eran crisis epilépticas, definitivamente eran estados epilépticos, o sea, no eran cualquier tipo de crisis epiléptica, eran estados epilépticos. Ahora, ¿qué tipo de crisis epiléptica tenía el paciente? Unas crisis epilépticas focales, unas crisis epilépticas generalizadas. Si tenemos en cuenta el electroencefalograma, lo más probable es que sean crisis epilépticas generalizadas, ¿cierto? Y dentro de las crisis epilépticas generalizadas, ¿cuál de ellas? Entonces, para eso hacemos esto, ¿no? Recuerden que las crisis epilépticas se pueden clasificar en 2 grandes grupos, ¿no? Las crisis epilépticas focales, las crisis epilépticas generalizadas, ¿no? En las crisis epilépticas focales hay crisis con preservación de conciencia, ¿cierto? O con alteración de conciencia, que pueden tener un inicio motor, un inicio no motor. Ahora, dentro de las crisis focales, ¿cuál podría ser la crisis que tiene el paciente? Podría ser una crisis focal con alteración de conciencia, con un arresto del comportamiento, por ejemplo, ¿no? Hay crisis epilépticas del lóbulo frontal o incluso el lóbulo temporal que pueden ser estados epilépticos donde el paciente puede tener ese estado, ¿no? Ya, ser duraderas. Entonces siempre es importante, por eso, cuando ya hemos agotado todos los estudios y el trastorno de conciencia persiste, hacer un electroencefalograma en estos casos. Entonces, una posibilidad es que la paciente haya cursado con crisis focales con arresto del comportamiento por varias horas. Lo que no ayuda es el electroencefalograma, que es un electroencefalograma repetitivamente generalizado. Entonces nos tendríamos que ir al otro lado, que son las crisis de inicio generalizado. Definitivamente no sería una crisis generalizada de inicio motor, ¿no? Porque no hay un componente motor evidente, hay un temblor, pero no hay un componente motor clónico, tónico, mioclónico. Entonces estaríamos dentro del grupo de las ausencias, ¿no? Entonces hay las ausencias típicas, atípicas, ¿no? Entonces, lo más probable, teniendo en cuenta el electroencefalograma, la duración de las crisis, la ausencia de un fenómeno motor evidente, podríamos estar en este grupo de
crisis de ausencia. Ahora, no cualquier tipo de ausencia, sino un estado epiléptico de ausencia. ¿Y por qué decimos esto? Cuando nosotros estudiamos el electroencefalograma de los pacientes, vamos a ver que dentro de las crisis, dentro de las epilepsias generalizadas genéticas, las descargas epileptiformes interictales más frecuentes son las punta onda generalizada de 3 Hz o punta onda generalizada de más de 3 Hz. La típica, por ejemplo, de la ausencia infantil es de 3 Hz, ¿no? Pero en la ausencia juvenil o en la mioclónica juvenil pueden ser de más de 3 Hz. Entonces, nuestra paciente, ¿cuánto tenía? Tenía entre 3 y 3.5 Hz, ¿no? Entonces, ahí cumpliría ese criterio. Y obviamente en los otros tipos de epilepsias, por ejemplo, en las epilepsias generalizadas, estructurales, metabólicas o de causa desconocida, por ejemplo, las ausencias atípicas, generalmente tienen, ¿no?, esos complejos punta onda, onda aguda, onda lenta, son menos de 3 Hz, ¿no? Entonces, como que nuestra paciente estaría en este primer grupo, ¿no?, de pacientes que tienen epilepsia generalizada idiopática, teniendo en cuenta ese trazado electroencefalográfico. Entonces, cuando hacemos la clasificación de las epilepsias, vamos a ver que hay epilepsias, ¿no?, focales, generalizadas, dependiendo del tipo de crisis, ¿sí? Y en este caso ya hemos hecho la resonancia magnética, no hay ningún daño estructural y nos quedaríamos solamente con una epilepsia generalizada genética, ¿no? Entonces, dentro de las epilepsias generalizadas genéticas, recuerden que hay dos grandes grupos, digamos. Las llamadas epilepsias generalizadas idiopáticas, donde vamos a tener, por ejemplo, la epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil o la epilepsia con crisis tónico-clónicas únicamente, ¿no? Ese es el subgrupo grande, ¿no?, de epilepsias generalizadas idiopáticas. Pero recuerden que estas epilepsias generalmente comienzan antes de los 20 años, generalmente, ¿no?, la mayoría de las veces. Recuerden que la epilepsia de ausencia infantil suele comenzar entre los 4 o 8 años de edad, la epilepsia de ausencia juvenil entre los 8 o los 15 años, la mioclónica juvenil igual, ¿no? Y la epilepsia con crisis tónico-clónicas puede comenzar inclusive un poquito más tarde, pero está dentro de ese grupo etario, suele comenzar. Entonces, nuestra paciente no está mucho en este grupo. En el otro grupo, tampoco, ¿no? Porque ahí ya están las encefalopatías epilépticas con crisis tónicas y mioclónicas, la epilepsia con mioclonía, la ausencia con mioclonía palpebral, ¿no? Entonces, en ese grupo tampoco estaría. ¿Dónde lo ubicamos a nuestra paciente? Entonces, hice toda una revisión de esto, ¿no? Edad de inicio de crisis epilépticas en 121 casos con epilepsia generalizada idiopática. Vean ustedes que la epilepsia generalizada idiopática clásica, ¿no?, suele comenzar la mayoría de las veces antes de los 20 años. Pero hay pacientes con este tipo de epilepsias que son inusuales, que pueden comenzar después de los 20 años. Y vean cómo, conforme avanza la edad, la posibilidad de que empiece la epilepsia de este tipo es ya rara, ¿no? Pero vean que a los 60, 70, 80 años todavía hay casos que pueden comenzar a esa edad, ¿no? Entonces, no es inusual que una epilepsia generalizada idiopática comience después de los 20 años o incluso comenzar a los 60, 70 años, como en este caso, ¿sí? Otro estudio, 87 casos con epilepsia generalizada idiopática, ¿sí? Vean cómo, obviamente, la mayoría de casos empiezan antes de los 20 años, pero un grupito pequeño suele comenzar mucho después. Este es un reporte de un estudio de 1978, ¿no? Una paciente mujer de 77 años de edad, internada para tratamiento de estado confusional y difusas mioclonías, ¿no? A los 70 años fue internada por una crisis tónico-clónica generalizada. En el seguimiento estuvo libre de crisis con fenobarbital y fenitoína, ¿no? O sea, empezó con unas crisis tónico-clónicas a los 70 años, estuvo libre de crisis y a los 77 años presenta un estado confusional y le hacen un diagnóstico de un estado epiléptico. Otro caso de una paciente de 64 años con estado epiléptico de ausencia de novo,
con clínica y electroencefalograma sugerente de epilepsia generalizada idiopática de inicio tardío, ¿no? Ya, otro caso ahí. Entonces, en este caso nos dice, por ejemplo, en ancianos que presentan un estado epiléptico de ausencia de novo, o sea, como en nuestro caso, nunca había tenido crisis tónico-clónicas, nada, estaba presentando estados epilépticos de ausencia de novo, se debe considerar un diagnóstico de epilepsia generalizada idiopática de inicio tardío. ¿Sí? Otro caso, una paciente mujer de 86 años con 14 años de seguimiento, quien desde los 72 años tiene estados epilépticos de ausencia idiopáticos de inicio tardío, con buena respuesta clínica a la motrigina en monoterapia. ¿Sí? Pero con persistencia de las descargas epiléptiformes generalizadas de complejos punta onda lenta de 3 a 3.5 Hz, ¿no? Parecido al caso que tenemos nosotros, ¿no? Que a pesar de estar libre de crisis y recibir levetiracetam, persistía la descarga epiléptiforme. Este es el electro de esta paciente. Como se puede ver ahí, hay complejos punta onda lenta generalizados con predominio bifrontal. Otro caso, en este artículo hay 4 casos de estado epiléptico de ausencia después de los 60 años, ¿no? Al ingreso negaban antecedentes de epilepsia, pero la reevaluación demostró que todos habían padecido epilepsia generalizada idiopática con crisis de ausencia, que desaparecieron después de la pubertad. Son 4 casos de pacientes que en alguna vez habían tenido epilepsia de ausencia infantil y que después de los 60 nuevamente empezaron a tener crisis, en este caso estados epilépticos de ausencia. Aquí otro artículo, ¿no? De personas mayores que tienen estados epilépticos de ausencia típicos, ¿no? Son 6 casos ahí, donde se les da diferentes tipos de tratamiento, todos ellos con buena respuesta, ¿no? Y con hallazgos típicos de epilepsia generalizada idiopática. Aquí, uno de los casos de este estudio muestra el electroencefalograma de una persona que estuvo con estado epiléptico de ausencia. Recuerden que cuando un niño tiene una crisis epiléptica de ausencia, generalmente aparece el complejo punta onda lenta de 3 Hz, ¿no? Pero cuando un paciente está en estado epiléptico no va a aparecer eso, ¿no? Van a aparecer estos complejos polipunta onda lenta generalizados, ¿no? Que pueden ser de 2, 3 Hz, ¿no? No va a ser como lo clásicamente vemos en un niño. Entonces la persona actualmente ya tiene 7 años libres de crisis, no ha vuelto a presentar esos eventos, sigue tomando levetiracetam 250 miligramos 2 veces al día. El eje estándar sigue mostrando descargas epiléptiformes. En algún momento sopesamos la posibilidad de retirarle el levetiracetam, entonces le hicimos un electroencefalograma para ver si podíamos hacer ese retiro. Y este es el electroencefalograma, ¿no? Si ven ustedes, sigue teniendo complejos punta onda lenta de 3 Hz. ¿Sí? Entonces, ¿esta paciente dónde estaría? Esta es la clasificación actual de epilepsias, ¿no? Generalizadas genéticas de la ILAE. Muchos autores quieren colocar este caso como un subtipo, ¿no? De epilepsias generalizadas idiopáticas, que serían epilepsias generalizadas idiopáticas con estados epilépticos de ausencia. Esa sería una propuesta de diagnóstico, ¿no? Muy bien, creo que ahí hemos terminado.